Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí yo tomando mi cafecito, dándole gracias a Dios también para poder compartir con ustedes sobre el tema de la paciencia hoy. Y hablando del tema de la paciencia, queremos darle gracias a cada uno de los hermanos que han participado, a los líderes de la iglesia que han hablado sobre el tema de la paciencia todos estos días en el altar familiar. Agradecemos por cada una de las palabras porque nos estimulan, nos motivan a seguir adelante y ha sido temas valiosos, muy bonitos que nos han compartido. Hoy nosotros seguiremos en el tema de la paciencia. Y hablando de la paciencia, bueno, aquí estoy yo teniendo el hecho de también pensar en la paciencia, porque con la situación que hemos tenido de que no hemos podido mover los carros por falta de gasolina, mi batería se dañó y murió. Por otro lado, las lluvias llegaron, se inundó mi carro porque los conductos se taparon y he tenido entonces que sacar los muebles, la alfombra, porque el agua llegó un poco hasta arriba. Bueno, eso suele pasar, también me toca tener paciencia porque es importante. Hablando de la paciencia, cuentan que una oportunidad en una finca un pastor tenía dos ovejas que estaban siempre en su finca y él las amaba y las quería y les parieron. Qué bonita oportunidad tenían, qué alegría también para su pastor. Pero sabe, ellas pasaban todo el tiempo jugando y en una oportunidad él las dejaba correr por todo el terreno. E iban y subían entonces la montaña y ahí estaban recorriendo pues toda esa parte y luego venían y daban de mamar a sus ovejitas. Pero llegó entonces un momento, una oportunidad, que salieron allá como siempre lo hacían. Pasaron el riachuelo y subieron arriba. Y ese día de pronto cayó una gran lluvia. Comenzó a llover y a llover. Las aguas del río comenzaron a subir. El caudal era tan fuerte que no podían pasar. Y estaban allí. Una oveja le dice a la otra, mira, tenemos que pasar, porque tenemos que darle alimento a las ovejas. Deben estar llorando, deben estar allá balando y necesitamos entonces darle la comida. La otra decía, tranquila, espérate. Puede ser ahora más tarde en la noche o mañana, temprano en la mañana llegamos y le damos de comer. Por un día que dejen de comer, no van a morir. Y estaban allí, ¿no? en el hecho, la otra desesperada. Por el otro lado, el pastor, allá en su casa, pensando en ellas, salió a buscarlas. Y no las encontraba por ningún lado. Al llegar a la orilla del río se dio cuenta que estaban del otro lado. Pero ¿qué podía hacer? Ella allá del otro lado y él de este lado. El río había crecido tan fuerte que la fuerza no le permitía llegar hasta donde estaban ellas. Y una desesperada, como sea, tratando de hacer cualquier cosa para pasar. Y en una de esas violentamente se ha lanzado y cayó en el agua la fue envolviendo, la fue golpeando. La ovejita, la otra, la compañera, estaba con los ojos grandes mirando lo que pasaba con su compañera. El pastor casi que salían las lágrimas al ver la situación que estaba mirando, lo que estaba pasando a la oveja. La golpeaban las piedras, la iba arrollando el agua y por allá se perdió. Qué tristeza, ¿verdad?, cuando pensamos en esa forma. Pero cuando actuamos impacientemente podemos cometer errores. Por cierto, la palabra de Dios, la Biblia, nos habla a nosotros. Por cierto, la tengo acá para que podamos seguir compartiendo, hablando, porque ella es la que nosotros nos da fe y confianza en el Señor. El Salmo 37, los versículos 1 y 2 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. La Biblia nos da un consejo a nosotros, el hecho de que entendamos que si confiamos en Dios, los que confiamos en Dios, por cierto, nos compara también con la gente de Hebreos capítulo 11, que tuvieron fe y por eso que la paciencia es la virtud de los grandes, porque esperaron en las promesas de Dios, confiaron en lo que Dios podía hacer, en que sabía que Dios tiene siempre una respuesta para cada uno de nuestras vidas. Por eso que los que tienen paciencia no se rinden, porque el hecho de tener paciencia es no rendirse, es aceptar la situación, esperar el momento oportuno. Y así le decía la ovejita a la otra, hay que esperar el momento oportuno. Y acá en este momento nosotros los venezolanos tenemos que esperar también el momento oportuno. La Biblia no nos aconseja, porque el que actúa impacientemente puede proceder mal. Y vas a tener enemigos cuando actúas impacientemente. ¿Por qué? Porque vas a actuar con violencia, vas a actuar que posiblemente vas a tener respuestas negativas de los demás. Cuando respondes mal a los demás, no creas que vas a recibir entonces una respuesta amorosa,
bonitas. Es posible que te consigas personas que te acepten, pero la impaciencia nos trae a nosotros calamidades y situaciones muy adversas en nuestras vidas, conflictos. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar y es el consejo que nos da la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entonces que pensar que los que tienen paciencia no se rinden, sino al contrario, perseveran, están allí siempre constantes, confiando en que Dios va a actuar. El versículo 3 del Salmo 37 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: confía en Jehová y haz el bien. Y dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es la confianza que nosotros podemos tener en Dios, el hecho de que Dios va a estar con nosotros, que Dios nos va a ayudar, porque los que tienen confianza en Dios perseveran, van hacia adelante, tienen coraje, tienen tenacidad, porque esa fe que tienen en Dios les hace permanecer. Por eso el coraje y la tenacidad nos hace entonces estar serenos de saber de que nosotros tenemos decisiones apropiadas. ¿Y cuál es la decisión más apropiada de un cristiano? El hecho de confiar en Dios, el hecho de tener la confianza en el Dios Padre Celestial. La Biblia nos habla a nosotros del hecho que los cristianos somos personas activas, con paciencia activa, porque confiamos en Dios. Por eso que es la virtud de los grandes, porque es un ejercicio, un desarrollo de nosotros, cada uno poder actuar. En 2 de Pedro, la palabra de Dios también nos habla en nuestras vidas, y yo lo tengo por acá marcadito para poder conversar y seguir conversando sobre ese tema. En 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 3 en adelante, dice lo siguiente en la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, dice la Biblia, conocimiento. Mire, para poder vencer en la vida y poder tener paciencia, la Biblia dice, hay que tener conocimiento. Y la Biblia dice, este pueblo pereció, ¿por qué? Porque no tenía conocimiento. No podemos ser ignorantes, no podemos actuar con la ignorancia, tenemos que actuar con el conocimiento. Y la primera cosa que nosotros necesitamos para poder agregar a la virtud y para que tengamos virtud en nuestra vida, es que tenemos que comenzar a pensar en el conocimiento. En el versículo 4 dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, dice la Biblia, piedad. La Biblia dice que el segundo nivel de nosotros como creyentes, en el hecho de la fe, en el ejercicio de la fe, esa virtud tan importante es tener paciencia. La paciencia es la que nos va a permitir a nosotros poder actuar con toda firmeza, con toda serenidad en la confianza en Dios. Cuentan de que un rey, una oportunidad, llamó a todos sus súbditos y les llamó para invitarlos, para dar un puesto allí en su reinado. Y dice que a cada uno les digo los criterios que era para poder concursar. Y les digo, miren, si todos ustedes, los que están acá, participan y hacen lo siguiente: todo el agua que está en aquella fuente la echan en este tobo, que quepa todo el agua que está en la fuente en este tobo, yo le daré un puesto acá en mi reino. Y bueno, todos allí querían participar, pero algunos decepcionados cuando vieron, porque otro criterio era que el tobo tenía unos huecos. ¿Y cómo contener el agua ante que iban echando ante ese tobo? Algunos entonces dijeron, no, esto es como para engañarnos, ya tiene un puesto para alguien, y posiblemente lo que está haciéndonos ver como él está siendo una persona muy sabia. Y bueno, algunos se apartaron, dijeron, yo no concurso. Otros comenzaron insistentemente a echarle agua al tobo y trabajaron, pero llegó un momento en que el agua se les salía y no pudieron contenerlo. Pero había uno que insistentemente siguió, y siguió, vació todo el agua de la fuente en el tobo, pero lógicamente no lo pudo contener. Pero cuando llegó a la última parte de lo que era el agua de la fuente, encontró allí en el fondo un gran anillo, y un anillo bonito de oro con una gran perla. Y él agarró y se la entregó al rey. Y cuando el rey vio la insistencia que él siguió, le dijo, el puesto te pertenece, porque tú has continuado, porque tú has sido tenaz, porque has sido persona con coraje. Y eso es lo que yo necesito, una persona con tenacidad, con buenas decisiones, con una paciencia activa. Y eso lo tuviste tú. Dios quiere recompensarnos. Dios quiere que tengamos confianza en Él, que sabemos que si confiamos en Dios, todas las cosas van a llegar, porque Él estará con nosotros. Confía en Dios, mantente
Ten esa paciencia que es la virtud de los grandes, porque los que tienen fe en el Señor, los que confían en Dios, saben que la promesa de Dios es segura. Dios te bendiga y espero que esta reflexión te ayude también a tu vida para tener paciencia, como yo también tengo que tener paciencia. Dios te guarde, el Señor te bendiga.